le da tinta y papel para que siga escribiendo sus grandes composiciones que hizo en la cárcel, que son, luego las veremos, realmente grandiosas. Dentro de la prisión, del convento, algunos frailes consideran que se merece este castigo por su resistencia a asumir las obligaciones que según ellos tenían que asumir, y otros, sin embargo, ven con qué entereza está sufriendo esta situación y le consideran ya un poco fraile santo, porque no dejaba de tener un comportamiento muy virtuoso en medio de este cruel e inhumano comportamiento. Y Juan de la Cruz, en esos momentos, ya teniendo en cuenta que llevamos ya 8 meses y medio de prisión, piensa alguna vez en poderse escapar, poderse salir de esa situación. Y no lo veía tanto como para abandonar su cruz, sino como poner fin a esa penosa situación que le impedía hacer lo que él tendría que haber hecho en su vida. Y el detonante de la idea de marcharse fue que no le dejaron decir misa el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción. Y entonces pensó en marcharse. Y antes de marcharse, curiosamente, tenía mucho afecto por su carcelero y le regala un crucifijo con una cruz de bronce que hoy se conserva. Para realizar la fuga, primero debió aflojar los tornillos de hierro del candado de la celda para que cuando por la noche saliera pudiera ceder y forzar y salir de la celda. Y por otro, había calculado la distancia entre el balcón y la galería con el hilo que le habían dado para coser el hábito. Entonces ató una piedra o algo pesado y midió la distancia que había desde la ventana donde él salía, porque el carcelero segundo le dejaba salir este convento estaba justo enfrente, se conoce en Toledo, del castillo de San Servando, con lo cual al salir allí a tomar el aire, porque este carcelero sí lo dejaba salir, él se fijaría y con la cuerda midió lo que más o menos pensaba que tenía desde la ventana hacia el suelo. Y entonces con las mantas que tenía en su celda, ató 2 o 3 mantas, o las que pudo, y se deslizó hacia afuera una noche. Su fuga fue tremenda, porque cuando se desliza por la ventana, llega a un patio, y ese patio no era la calle, era un patio del convento. Tiene que subir otro muro más, y aparece en el convento de las monjas franciscanas de la Concepción. Entonces él no sabe cómo tiene que salir, y vuelve otra vez a subir otro muro, y a saltar otro muro, y por fin ya llega a la calle. Y entonces se piensa que subió a la plaza de Zocodover. El convento, si conocen Toledo, está muy cerquita de la plaza mayor que la plaza de Zocodover. Entonces allí encontró a altas horas de la madrugada un portal y le pidió permiso al señor de la vivienda para que le dejara dormir allí, y al parecer le dejó dormir. Y ya cuando fue de día y ya amaneció, él se encontró que no sabía dónde ir, y se le ocurrió ir al convento de unas monjas que conocía él, que las había visitado, y entonces con el pretexto de que había una monja enferma, las monjas le dejaron entrar al convento. Entonces entra al convento y le explica todo lo que le había pasado, y llevaba los escritos guardados de dentro, los escritos que había escrito allí, que eran La Noche Oscura y los 35 primeras estrofas del Cántico Espiritual, que luego veremos que son realmente lo más bonito de su aportación mística. Está documentado que las monjas estas le ofrecen, pero con canela, y le dan de comer, pero las condiciones en que se presentó allí debieron ser tremendas. Y la superiora llama a un canónigo de la catedral para que le puedan llevar a un sitio, porque las condiciones de nutrición y estaba medio harapiento eran tremendas. Entonces las monjas sabían de su encarcelamiento, porque se hizo bastante popular el encarcelamiento de este fraile.
y las monjas consideran que no debe pasar una noche más allí en ese convento, y entonces llaman a Pedro González de Mendoza, que era el canónigo de la Catedral de Toledo y administrador del Hospital de Santa Cruz, que entonces el Hospital de Santa Cruz era un hospital precisamente para personas bueno, pues que no tenían medios económicos. Entonces trasladaron a Juan de la Cruz al hospital. Curiosamente hoy es el Museo de Santa Cruz, se llama también Museo de Santa Cruz, y era el Hospital de Santa Cruz, muy cerquita de donde estaba su convento. Pero estos padecimientos que tuvo Juan de la Cruz no le hicieron caer jamás en el resentimiento, en la venganza ni en la desesperación. Al contrario, supo sacar de la noche una luz que le orientó en medio de la adversidad. En la personalidad de Juan de la Cruz encontramos una persona muy reservada, introvertido, silencioso, meditativo y desde luego bastante carente de carisma, en el sentido de una persona con capacidades de relación social, frente a la vitalidad que Santa Teresa tenía. Sin embargo, la humildad que tenía, por lo visto, hacía que enganchara con la gente que hablaba con él. Santa Teresa hizo que tuviera puestos de gran relevancia dentro de la orden, pero él no quería. Él quería tener una vida tranquila y eremítica y contemplativa. Aunque entre ambos había un profundo afecto entre Santa Teresa y Juan de la Cruz, ella decidió después unirse al Padre Gracián porque era una persona con más capacidades que él. Pero la verdad que la relación entre los dos fue muy intensa. San Juan de la Cruz es un grandísimo poeta. Aunque su poesía se mueve siempre en coordenadas de la mística, sin embargo, en sus poemas hay 3 poemas que están muy divinizados. Y vamos a ver uno que es Tras un amoroso lance, que es un poema en el que expresa la relación con Dios. La primera estrofa de este poema explica que se encuentra en expectativa de una cita amorosa, un lance amoroso al que acude con ilusión y esperanza. Por ello, sube alto, como si se tratara de un ave, para poder dar alcance al sujeto amado y buscado. El vuelo y la caza que estructuran el poema en un clima de absoluta libertad lo convierten en un significante o símbolo del camino místico. Imágenes seguramente que él conoce muy bien de la tradición de la caza, del vuelo del águila, los halcones, la caza y la cetrería. Es un vuelo de altura en el que se pierde de vista en la lejanía, pero que a cierta altura el águila se deslumbra y tiene que volver hacia un nivel más bajo y deja de ver, pero luego vuelve a ascender con más fuerza. Las águilas descienden para recuperar la visión, ya que las alturas se deslumbran, y él también aprovecha esto para explicar que a veces se pierde un poco la capacidad de llegar y vuelve a intentarlo con más ahínco. En la segunda estrofa dice que la metáfora del halcón y del águila dice que las condiciones necesarias para llegar a ese nivel de altura. La altura que toma es proporcional a la distancia que pone él entre él y el mundo, o entre el mundo y el planeta, entre lo mundano y lo trascendente. La búsqueda del amado es constante en Juan de la Cruz y da cuenta de él cuando dice que está escondido en lo íntimo del ser del hombre, y cuanto más sube, más entra en las regiones desconocidas que llama tinieblas. En este sentido, cuando se aleja de sí mismo, más se acerca a lo divino. Dice, tanto volar me convino que de vista me perdiese. El mismo ambiente y el mismo clima que veremos después en la noche oscura, las ideas, los significantes y los símbolos y el lenguaje expresan el mismo tema pero en otro ambiente. El oxímoron es una figura literaria que consiste en completar una palabra con otra que tiene significado contradictorio u opuesto. Por ejemplo, música callada, soledad sonora, tenebrosa nube, que a la noche esclarecía. Y lo repetirá en el poema también que vemos a continuación, Entréme donde no supe. Dice,
en la noche oscura, aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía. Y esta luz es deslumbrante y anula a todas las demás. En la tercera estrofa sitúa el vuelo en lo más alto, como hemos dicho. Y en la cuarta estrofa habla de la esperanza en un vuelo de ascensión que describe que únicamente tenía la esperanza de ver a Dios. Más arriba. Tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese, y con todo en este trance en el vuelo quedó falto, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, vi un cielo y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto, que fui tan alto, que el día la caza alcance. Por una extraña manera 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. Entréme donde no supe. Juan de la Cruz comienza diciendo en este poema, entréme donde no supe y quedemos, refiriéndose que entró y descubrió un lugar que dice que no sabe dónde estaba, y cuando allí vio su cuerpo celeste en presencia de la divinidad trascendente, no quiso salir de allí y empieza a entender algunas cosas.